Hola, pues buena maestra, buen día. Bueno, mi grande Carlos, Maite y Francesco, para el derecha, allá en el lugar y el pelirrojo, y bebé. Cierto, Y bebé, cierto. ¿verdad? Sí, Y también un día como hoy fallecía el mariscal José Félix Villarreal, es cierto. el mariscal de la De la Victoria. Victoria. Sí. Fallecimiento de José Félix Tigarribia y un día como hoy nacía Mario Rubén Álvarez. Mario Rubén Álvarez. Mario Rubén Álvarez, Sí. una persona maravillosa, un poeta, un Sí, escritor, escritor, periodista. pero intelectual de primera. Amante de Guaraní. Sí. Y nosotros tuvimos el gusto y el placer de conocerlo y que pueda venir a compartir o que haya venido a compartir con nosotros también en alguno que otro espacio. Después tenemos otras menciones para hacer con relación a este 7 de diciembre que también tiene que ver, antes de pasar, con el grito de Ipiranga. Ipiranga. Independencia del Brasil. Sí. Independencia del Brasil, sí, Y sí. el día de la barba también. El día de la barba, mira. Carlos, ¿cómo encontró de barba, ¿Qué cree que hay? No puedo creer. pero te crees. No, pero ¿cómo Nunca que te digo barba. no, una cera. Ya que siempre, yo siempre te seguí. Sí, diciendo. Sí, señor. Bueno. Hablando de maricales de arriba, Carlos, solamente vamos a comentar. Figura polémica, pues, ¿verdad? Sí, Gran patriota, ¿verdad? Gran militar. Claro. Pero se habla mucho de la constitución de Tigarribia también. Sí, la de 1940. El corte totalitario, Claro, ¿verdad? coincidente con un poco la tendencia del tiempo, en ese tiempo, Sí, ¿verdad? señor. Cuando está marcadamente en el mundo, ¿verdad? Yo Sí, creo sí. que después desaparece. Muchos le responsabilizan al mariscal de Tigarribia sobre la futura constitución extranjera, ¿verdad? Sí. Por el corte totalitario, ¿verdad? Pero más allá de eso, un patriota. Pero seria. Sí. O sea, y ese es justamente el aspecto, yo creo que más resaltante, el ver su perfil, digamos, en tiempos de guerra y la manera en que lleva adelante al ejército paraguayo dentro de todas las dificultades que tuvimos, ¿verdad? Porque obviamente el apoyo más fuerte lo tuvieron los bolivianos por parte de los norteamericanos. Qué heroico eso, Moescara, ¿verdad? Porque de repente uno dice Paraguay le ganó a Bolivia y suena bien, pero otra vez vos dimensionás el contexto y suena mejor. Porque Paraguay acababa de salir de una guerra. 40 años antes estábamos terminando. Diezmados. Diezmados absolutamente por eso. O sea, el contexto te habla de un pueblo heroico y de un mariscal José Félix Tigarribia, heroico con el presidente Ayala, con Eligio, ¿verdad? Sí. Con Eusebio, perdón. Y el mismo que preparó el terreno para la guerra, sin pensar en eso precisamente, pero a él le debemos la adquisición de las armas que finalmente se utilizaron en la guerra del Chaco. Estaba mirando acá, sífilis dice viene de sip, cerdo, y filus amor, una palabra de origen griego, y aparte de eso se considera como la enfermedad de transmisión sexual más antigua, ¿verdad? Y también de eso que dentro de los 14 santos a los que se invoca de urgencia está San Dionisio, que es el protector de la gente que padece sífilis. Es un programa completísimo. Sí, no, eso estamos acá. Y se puede hasta creer que esto se preparó hace 15 días para presentarlo. Sí. No sabe. La doctora se merece. Patronales de Yuté, Natividad María, Casa Casa. Hace pues año, pero un marco, ahora cogemos el 8 es el día de la Natividad María.